Por eso se hace tan difícil. Está bien. Y a veces se hace tan difícil entender. Pero vine realmente para darles un panorama así bien general de Ezequiel. Ustedes van a tener un estudio largo, una jornada interesante, porque Ezequiel es largo, por eso es uno de los profetas mayores, porque él es grande y tiene visiones muy profundas. Y estamos, ya hay un material que he revisado que la pastora Betsy ha preparado para ustedes y vamos a seguir trabajando en este material hasta el fin y de una perspectiva así más acertada. Pero hoy vamos a dar un panorama así bien general de Ezequiel para que cuando vaya, o sea, vayamos caminando, ¿no? Capítulo por capítulo. Esas piezas como de un gran rompecabezas se vaya uniendo para que ustedes tengan la visión completa cuando lleguemos al final de este estudio de Ezequiel. Ezequiel es uno de mis libros preferidos de la Biblia y de mis profetas preferidos también, a pesar de su dificultad. Primero es que me gusta, cuanto más desafiante, más atractivo para mí. Y segundo, porque Ezequiel es muy similar en sus visiones tan trágicas, asustadoras. Él es muy similar con el libro que es El dueño de mi corazón, que es el libro de Apocalipsis, e incluso tenía ecos muy semejantes. Y por eso también una teología, una manera de interpretar similar. O sea, a Ezequiel no lo podemos interpretar para nada de manera literal. Esa es la primera cosa que vamos a hablar sobre Ezequiel, es que él necesita una clave de interpretación, que es la clave profética, y la clave profética, la mayoría de la profecía en la Biblia está escrita como poesía. Y poesía no se interpreta de manera literal. No sé cuántos de ustedes aquí son amantes de poesía o les gusta leer poesía. Realmente a mí no me gustaba, lo odiaba, realmente odiaba la poesía. En el sentido de que ay, para mí es demasiado trabajo, me da demasiado trabajo leer poesía. Y yo siempre me gustó más las narraciones, las prosas también, los discursos. Y mi historia cambió un poco con la poesía. O sea, me gustan las canciones, las poesías en forma de canciones me gustaba un poquito más. Pero sentarme así en mi vida para leer una poesía que no fuera obligada por la escuela, eso no había pasado jamás. Hasta que en Brasil hay un examen que llamamos de Enem, y el Enem es un examen que se hace para entrar a las universidades. Entonces, el Enem es un examen nacional que se da para toda la juventud cuando termina lo que usted llama de colegio, y todos hacemos el examen del Enem. Y dependiendo de tu nota en ese examen, es que puedes entrar a las universidades públicas y puedes tener becas o descuentos bastante significativos en las universidades privadas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque los jóvenes brasileños, nosotros brasileños, estudiamos toda la vida para hacer el Enem. O sea, esa es la motivación, hacemos desde del kinder, uno estudia para sacar una buena nota en el Enem. Los padres pagan más en los colegios privados para que tengan una mejor educación, para que los hijos tengan una mejor nota en el Enem y entre a una universidad pública, porque es como que invierten en la educación básica, porque si pasan tiene una buena nota en el Enem, va a tener una buena universidad pública, que son las mejores en Brasil realmente, sin tener que pagar por eso. Entonces, como toda la vida nos preparamos para ese bendito Enem. En todas las áreas, ¿no? Es como el examen más importante que un brasileño va a hacer en su vida en esa generación mía. Entonces yo me preparé toda la vida, yo siempre fui bastante nerd y bastante estudiosa. Y yo me preparé toda mi vida para el Enem. Y hice todos los tipos de cursos que ustedes pueden pensar. Hay los prevestibulares que llamamos, que es justamente para que te puedas ir bien en este examen. Y entonces, el ENEM tiene varias preguntas, es una prueba bien larga, incluso es 2 días de examen, todo el día, entonces es un examen bien largo y tiene exámenes, o sea, las preguntas de múltiples elecciones de todas las materias que uno vio en la vida, de física, química, matemática, portugués, geografía, historia, todo eso. Y la parte más importante del ENEM
de poner la nota que más pesa en ese bendito ENEM, es una redacción. Tenemos que hacer un texto disertativo al final y el tema. El problema es este. El problema es que el tema es una lotería. Solo sabemos cuál es el bendito tema de la redacción del ENEM en el día del examen. Y entonces uno estudia toda la vida y ahí obviamente uno hace toda una preparación para esto, los profesores del colegio nos prepara, los profesores de redacción, tenemos una materia que es de redacción, parte de portugués, ellos nos dan posibles temas, habla de las actualidades mundiales, nacionales y de uno como que prepara para poder defenderse en cualquier tema, aprender a escribir, todo bonito. Yo me dediqué mucho, toda mi vida, estudiando para ese bendito ENEM. Y yo estaba muy nerviosa en el día que me tocó el examen y entonces ya en mi colegio, yo hice un colegio que era técnico junto y como era un técnico de construcción, de edificaciones, yo me volví muy buena en las exaltas, que es la dificultad de la mayoría, que es física, química y matemática y yo era bien buena en esa área porque mi colegio realmente yo hice un curso técnico que dependía de las exactas para todos los cálculos de las construcciones. Entonces, la parte que la gente tenía más miedo era las exactas. Y yo no estaba muy asustada porque yo me podía defender bien en esta parte. Nunca fui mala en portugués. Gracias a Dios, nunca fui mala en portugués, pero la preocupación más grande que yo tenía en mi vida era la redacción, porque era el peso más grande, o sea, esa es la nota más importante. Tú no puedes dar A ninguna materia, pero cuando se hace un cálculo, la que te pone mejor ranking en la lista para entrar en las mejores universidades es la redacción. Y yo pensé, hermanos, yo hasta oré como pastora pentecostal, Dios, por favor, revélame cuál es el tema de la redacción del ENEM para que yo me pueda preparar. Señor, ayúdame. Yo oré, hice campaña de oración y puse toda mi familia a ayunar el día que yo fui a hacer examen, porque de eso dependía todo mi futuro. O eso era lo que yo creía en este momento, ¿no? Pero fui, el primer día no, la redacción es al segundo día. Entonces, el primer día yo me sentí muy bien. Yo le dije, no, creo que tengo el puntaje suficiente para entrar en la universidad que yo deseé. Fue el segundo día del examen, las preguntas correspondientes y yo llego a esa bendita redacción. ¿Y cuál era el tema? Yo esperaba cualquier cosa, cualquier cosa. Yo había estudiado todo, hasta de las políticas del Oriente Medio, de todo lo que ustedes pueden pensar, yo había estudiado y preparado. El tema de redacción, cuando me tocó ese bendito ENEM, fue una poesía. Y yo no lo vi venir. Yo estaba preparada para hablar de realidad nacional y mundial. Yo estaba preparada para hablar de las crisis de la política del país, de la crisis de Amazonía, del calentamiento global, de todo lo que usted pueda pensar, de la tecnología. Yo me había preparado. Pero nunca en mi vida yo me imaginé que el tema iba a ser una maldita poesía. Y la poesía. Y la poesía era una poesía clásica brasileña, creo que ya incluso ya les conté algunas veces, porque es un trauma en mi vida eso. Es una poesía bien famosa en Brasil, pero bien repetitiva, que es, en el medio del camino hay una piedra. Había una piedra en el medio del camino. Y toda la poesía es esto, que había una maldita piedra en el medio del camino. Y yo tenía que hacer una disertación que iba a definir todo mi futuro basado en esa bendita piedra que estaba en el medio del camino. Realmente fue una piedra en medio de mi camino este día. ¿Por qué? Porque a mí no me enseñaron a leer poesías. Y yo me frustré tanto, obviamente di todo mi mejor, ¿no? Imaginé, volé ahí con qué podía ser la piedra, como las dificultades de la vida, que el camino era la existencia y que la piedra, hice todo mi mejor esfuerzo en este momento. Nunca más me olvidaré esa piedra en el medio del camino. Pero salí de ahí, lloré hasta no más poder. Y mi mamá dijo, tranquila, hija, te debe haber ido bien. Y tú eres bien inteligente. Yo llorando, mami, hubo una piedra en el medio del camino. Porque a mí no me enseñaron.
Me enseñaron a hacer cálculos, me enseñaron a escribir, me enseñaron a responder las preguntas, pero no me enseñaron a leer poesía. Y esa es una cosa que la mayoría de nosotros tenemos una debilidad porque no es algo que la gente nos enseña con frecuencia, que es a leer poesía. Pero cuando llegamos en la Biblia, tenemos una situación bien grave, porque una tercia parte de la Biblia es poesía. La mayoría de los profetas son poesía, poéticas, y son lenguajes que son figurados, lenguajes que usan la retórica, como las figuras de lenguaje también, que es las figuras literarias como hipérbole, metáfora, eufemismo, ese tipo de recursos se usa mucho en la poesía bíblica y es un tipo de lectura que nosotros no estamos acostumbrados a leer. Después de ese trauma, yo me interesé un poco más por la poesía, pero cuando empecé a estudiar Biblia y cuando descubrí que la tercera parte de la Biblia es poesía, yo le dije, no, eso es bien, bien fuerte, porque estamos hablando de una cantidad significativa de la Biblia, es poesía, o sea, a cada 10 capítulos, 3 es poesía. Entonces, eso significa que tenemos que aprender. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque para leer Ezequiel yo voy a tener que aprender a leer poesía. Es una poesía a veces asustadora, sí, pero no de entrada tenemos que perder el miedo con Ezequiel. ¿Por qué? Porque él no es literal. Él no está hablando de cosas literales que nos va incluso porque se fue literal, no sé, es realmente imágenes bien asustadoras los textos de Ezequiel. Pero vamos a ver un video rápido de cómo leer los profetas o cómo ver a los profetas de manera general, porque sé que ustedes ya vieron el video del animado, ¿no? De el bosquejo animado de Ezequiel. Este mismo canal tiene una serie que es bien buena que se llama Cómo leer la Biblia y les recomiendo que vean en algún momento esa serie completa. Les voy a pasar a ver si el enlace de la serie, pero para que ella les pueda compartir. Pero vamos a ver solo el video de cómo leer a los profetas para poder entender un poco ese lenguaje profético y ahí empezamos a entrar un poquito más de lleno al libro de Ezequiel. Muy bien. Ezequiel, Abdías, Habacuc. ¿Qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requeriría que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de 3 maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí,
Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. Imágenes cósmicas. Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera, están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, esos son los tres temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron, esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los tres grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio. En una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Muy bien, gracias Olga. Y así es como, con esto en mente, con ese lenguaje profético en la cabeza, vamos a entrar aquí con el libro de Ezequiel. Puse el título aquí cuando Dios fortalece en el exilio, justamente porque ese es el significado del nombre de Ezequiel. Ezequiel significa el Dios fortalece o Dios hace fuerte. Eso es lo que significa la palabra Ezequiel, el nombre Ezequiel como tal. Y en el Antiguo Testamento, cualquier personaje que vayamos a estudiar o libro, tenemos que empezar por el significado de su nombre. Y para mí,
Ezequiel es un libro fantástico, es un libro especial, pero sí es un libro que suele ser temido, es un libro que la gente suele tener dificultad. Es un profeta considerado como un profeta, quizás el profeta más difícil de la Biblia. Y incluso eso es tan cierto que hicimos un calendario, estamos traduciendo ahora el Antiguo Testamento. Hicimos un calendario de traducción. Ezequiel se fue para el último lugar de la fila en orden de traducción, justamente porque él es largo y porque él es complejo. Él es complejo para explicar y poner incluso en palabras contemporáneas lo que dice Ezequiel. Vamos con todos los profetas antes de Ezequiel. Ezequiel va a ser el último profeta de la Biblia que vamos a traducir aquí en la TCB según el plan que tenemos hasta ahora. Y ese nombre puse aquí de que Dios que fortalece, porque ese nombre no solo describe al profeta, pero Ezequiel, pero también describe su mensaje. El mensaje de Ezequiel va a ser la fortaleza divina en medio del colapso nacional que va a pasar principalmente Israel, pero principalmente Judá, el reino del sur. Y ya mismo vamos con algunos datos un poquito más históricos sobre el contexto más histórico de este libro. Pero es bien importante entender el libro de Ezequiel, que sí es difícil, sí, ¿para qué? Es un libro complicadito de entender, principalmente quien viene con una lente, unos lentes de lectura literal, ya estropeó la lectura de Ezequiel de entrada. Y aunque es un poquito complicado, justamente porque mencioné, la mayoría de Ezequiel es poético y la poesía nos resulta más difícil de leer. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a leer poesía, como ya les di todo mi testimonio aquí de la piedra en medio del camino. Así que hoy vamos a tratar de hacer una visión panorámica y pastoral de ese libro para que te tengas algunas herramientas, vamos a decir, algunas claves de lectura sobre Ezequiel. ¿Por qué? Porque Ezequiel, aún siendo un libro peculiar, él es bastante diferente dentro de la Biblia, él es un libro innegociable para que podamos entender el plan de salvación, para que podamos entender ideas que solo va a quedar claras en el Nuevo Testamento. Y esa, por ejemplo, toda la idea de la resurrección. Yo creo que es un tema que quien pone las bases para el tema de la resurrección es Ezequiel, con su visión que vamos a mencionar del Valle de Huesos Secos, una visión asustadora realmente, pero esta visión es la base de todo el tema de la resurrección que viene en el Nuevo Testamento, incluso en el periodo intertestamentario. Eso ya se fue, esa interpretación no es mía, no soy yo que estoy diciendo que es base para la resurrección, eso viene desde los rabinos judíos antes de Cristo, y incluso hay sectas judías, por ejemplo, los fariseos por Ezequiel tenían la mente un poco más abierta para la idea de resurrección, mientras que los saduceos, que era un poco, ellos solo estudiaban Torah, ellos no les gustaban mucho profetas, ellos enfocaron la vida en solamente el estudio de la Torah. Entonces ellos no aceptaban, por ejemplo, los saduceos no aceptaban para nada el tema de la resurrección. Incluso hay un texto en Jesús después que ellos van a llegar y cuestionar a Jesús sobre el tema de la resurrección. ¿Y quién provoca toda esa discusión sobre resurrección, por ejemplo, es el libro El profeta Ezequiel? Y después con su visión del Valle de Huesos Secos y todo lo demás, que creo que de nuevo es un texto muy mal interpretado porque hoy, por ejemplo, las teologías de la prosperidad usan ese texto para decir que Dios te va a hacer rico, Dios te va a dar un carro, Dios te va a hacer toda una restauración usando las prédicas de ese texto, pero ese texto realmente tiene mucho más que ver con la idea de la resurrección, de la nueva vida en Cristo, porque el texto habla de huesos muertos que vuelven a tener vida, ¿no? Pero ya llegaremos ahí en esa parte. Es un tema que es central entender a Ezequiel para poder entender el Nuevo Testamento, es el tema de la resurrección. Otro tema que es bien importante para entender a Ezequiel, o que entender en Ezequiel para después entender en el Nuevo Testamento, es la idea de cielo nuevo y tierra nueva, que incluso en Apocalipsis es un tema que nos explota la cabeza, porque él nos va a hablar de una ciudad.
pero esa ciudad es la novia del Cordero y la novia del Cordero somos nosotros, entonces nosotros también somos la ciudad, pero no se desesperen todavía, vamos con despacio aquí. Entonces, pero el tema de cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén, son temas que Ezequiel es como que toca las bases y después viene el libro de Apocalipsis y construye sobre esa teología veterotestamentaria de Ezequiel. Y aunque hay una curiosidad sobre Ezequiel que es bien importante considerar, es que Ezequiel, aunque hay ecos muy fuertes de Ezequiel en el Nuevo Testamento, Ezequiel no es citado para nada directamente en el Nuevo Testamento. Isaías es citado como un sinnúmero de veces, el mismo Jeremías es citado, varios otros profetas, incluso los profetas menores son bastante citados en el Nuevo Testamento, y Ezequiel, siendo un libro tan largo, él no es citado una sola vez en el Nuevo Testamento. Así que tenemos que ya indicar de entrada tener un poco de cuidado de esas asociaciones también que hacemos de Ezequiel, porque no hay citas directas de Ezequiel en el Nuevo Testamento. Hay temas, sí, hay ecos, como les estoy mencionando. El eco de entender la visión de los huesos secos como una nueva creación, como el tema de la resurrección, entender el tema de cielo nuevo y tierra nueva, del jardín, de la ciudad que hay en Ezequiel, con la ciudad que nos va a presentar Apocalipsis, con de una otra, o sea, con sus propias palabras, sin citar a Ezequiel. Hay referencias, pero no hay citaciones directas. Otra cosa que tenemos que saber de los profetas en general y de Ezequiel es, además de que son libros poéticos en su mayoría, los profetas no son adivinos del futuro. Y eso es una cosa bien importante. Los profetas son voceros de Dios para, primeramente, para su contexto. Y cuando hablamos de los profetas, hay un erudito muy respetado, muy serio de teología, que él dice que en de las profecías que tenemos en el Antiguo Testamento, 97% de esas profecías ya fueron cumplidas, o en el mismo contexto del Antiguo Testamento, o en Jesús, o en el Nuevo Testamento. Hoy, cuando Jesús vino y estableció su reino y nos regaló el Espíritu Santo y transformó la historia de la humanidad, se cumplieron casi todas las profecías que eran para futuro del Antiguo Testamento. O sea, lo que estamos hablando de, ay, profe, entonces no hay más por cumplir, sí, la palabra de Dios es viva y hay un 3%, hay un 3% que se queda abierto para un final, pero pongan la mano en la conciencia cuando vamos a interpretar esas, esas visiones, porque las profecías, y de ese 3% que no se cumplió todavía, la mayoría de ellas, o la casi en su totalidad, hacen referencias a un final de la historia, que es la restauración final, el día final del Señor, o que nosotros ponemos como el cumplimiento perfecto del reino de Dios o la consumación del reino de Dios. Fuera de eso, es muy difícil. Por ejemplo, ay, ahora la guerra que se está dando allá en Palestina, Israel, ¿es cumplimiento de las profecías de la Biblia? No, de la Biblia no. Muy difícil. O sea, podemos interpretar, sí, podemos tomar un mensaje como en toda la Biblia. Como así como leemos la historia de David y interpretamos, sabemos que David ya murió hace muchos años, muchísimos años. Pero la historia de David está en la Biblia y la Biblia es una palabra viva que guiados por el Espíritu Santo podemos leer la historia de David, identificarnos con muchas de las cosas de la vida de David, con sus oraciones, a veces con sus debilidades, con sus fortalezas, aprender de sus fortalezas, aprender también de sus errores para no volver a cometerlos. Y es como la palabra de Dios a través de la vida de David, que ya se cumplió, que ya murió hace muchos, muchos y muchos siglos, pero con la historia de David podemos aprender enseñanzas, porque la palabra de Dios es viva
y aplicar a nuestro contexto hoy. Lo mismo hacemos con los profetas. Primero leemos bien, entendemos qué significa ese lenguaje poético que los profetas están usando. Después entendemos cómo ese mensaje se aplicó en su contexto original, en su contexto, las primeras personas que escucharon, porque gran parte de Ezequiel se aplica y ya se cumplió. Entonces, vemos cómo eso se aplica en su contexto original y desde ahí aprendemos las enseñanzas y aplicamos a nuestra vida hoy. Y eso es muy válido y muy importante que tengamos que hacer con todos los libros de la Biblia, especialmente con los profetas. Pero lo que les trato de decir es, ni Ezequiel ni otro libro profético de la Biblia es una bola de cristal del fin del mundo. No se trata de esto. La literatura profética es mucho más profunda que eso. Así que eso de entrada les quería dejar claro aquí porque se hacen hoy unas lecturas a veces bien distorsionadas de Ezequiel. Incluso la gente pasa a tener miedo de Ezequiel y de Apocalipsis, de varias otras cosas por esas lecturas fuera de lugar. Pero Ezequiel fue un profeta que soñó con huesos, con fuego y con gloria para una generación caída. Y esto es bien bonito, o sea, me parece bien bonito el mensaje de Ezequiel en general, por esa idea de visiones así bien fantásticas, eh, y fantásticas en el sentido común, sobrenaturales, diferentes, y etcétera. Ezequiel es un libro que la gente suele incluso saltar cuando está leyendo la Biblia porque no puede entender bien. Entonces me pareció fascinante la idea de que ustedes estén estudiando Ezequiel porque es un libro tan importante, es un libro fundamental para entender tantas teologías que vienen después de él. Y hoy mi idea aquí es principalmente eliminar de sus mentes y corazones cualquier tipo de mala gana para leer a Ezequiel, ¿no? Y para entender bien Ezequiel, porque Ezequiel es, en primer lugar, tenemos que entender un poco de su historia, de su biografía, porque su mensaje es bastante biográfico. Las profecías y las visiones y todo lo que él va a decir y vivir está bastante conectado con los momentos que él experimenta de manera personal y de manera comunitaria también. Así como Isaías, así como Jeremías, Ezequiel está en la época del exilio y en las puertas del exilio. Y él empieza su libro cuando el pueblo va a ser invadido por Babilonia. Y para la literatura del Antiguo Testamento, este año 1586, 1587 es un año muy importante, es un evento catastrófico, el exilio de Babilonia, marca el pueblo de Israel de una manera sin igual y sería como pensar, ¿no? ¿Cuál fue la peor cosa que pasó en la historia de mi país? Y desde ahí, de una tragedia nacional, pensar qué fue el exilio para el pueblo de Israel. Solo que para Ezequiel eh, es un evento que tiene mucha incertidumbre, sí, eh, pero Ezequiel va a tener una idea tan genial porque él es llevado antes, él va en el primer grupo que es llevado para Israel y él está llorando al lado de un río de Babilonia. Y ellos cuando son llevados en exilio, ellos tienen un montón de dudas existenciales. Por ejemplo, ¿realmente somos el pueblo de Dios? Si somos, ¿por qué? Si realmente somos el pueblo elegido de Dios, si Dios nos ama tanto, ¿por qué Él nos está permitiendo vivir algo tan terrible como la dominación de Babilonia? Y aquí, cuando yo diga Israel, estoy hablando de la descendencia de Jacob como tal, pero principalmente el reino de Judá, que es el reino de donde viene Ezequiel, porque después de Salomón se dividió el reino entre Roboam, Jeroboam, y entonces se dividió norte-sur. Israel se queda con Jeroboam norte, el reino del sur se queda con Judá, Roboam. Y ahí se empieza una historia un poco dividida, pero que se vuelve a unir. El reino del norte fue más idólatra que el reino del sur, Judá, pero Judá también cayó en idolatría. Y, y aquí tenemos, estamos en este punto donde el reino del norte ya había caído
principalmente por mucho tiempo y había sido invadida por Asiria, el imperio asirio, pero Judá resistió a la invasión asiria y logró mantenerse sólidos hasta el año de 1586, 587, 586. ¿Qué sucede aquí? El exilio babilónico, la invasión de Babilonia. Y antes de esa invasión, Judá sufrió varias derrotas antes de llegar a esta invasión definitiva de destrucción. Y Ezequiel, nuestro querido Ezequiel que estamos mencionando aquí, ellos estuvo entre los que sufrieron esas derrotas de Judá. ¿Por qué? Porque él fue llevado a Babilonia antes del año 1587, o 587, perdón. 10 años antes, Ezequiel ya fue llevado como prisionero al cautiverio. Más o menos por el año 597 antes de Cristo, Ezequiel había sido llevado ya como cautivo al exilio babilónico. Entonces, cuando hubo la gran caída de Babilonia, eh, él ya no estaba allá, él ya había sido llevado como esclavo. Y cuando Ezequiel empieza a escribir, él empieza a escribir en el año 592, más o menos se cree, los historiadores, 592 antes de Cristo, él empieza a escribir. 5 años después que él ya estaba como esclavo allá y antes de que el exilio babilónico se concretara. Y eso es importante porque cuando vamos a ver el inicio de Ezequiel, todavía el exilio babilónico no se había completado, o sea, no había la gran caída de Jerusalén, todavía no se había dado y estaba cerca de suceder cuando Dios empieza a indicar todo eso a Ezequiel. Otra cosa que es importante entender que Ezequiel, él es un joven, él viene de familia sacerdotal. Se cree que él tenía más o menos unos 30 años cuando Dios lo llama. Entonces, cuando él fue llevado antes de eso, ¿no? 5 años, más o menos con 25 años, él fue llevado cautivo a Babilonia. Y cuando él fue llevado cautivo, más o menos con unos 25 años, él venía de una familia sacerdotal y él tenía toda la preparación, toda la indicación para ser un sacerdote. Y eso es algo que es bien interesante porque es Ezequiel capítulo 1 versículo 3, él va a decir así: este tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Buzi, estaba a las orillas del río Quebar, en la tierra de los caldeos, el Señor le dirigió la palabra y su mano se posó sobre él. Despacio aquí. Hijo de Buzi. Buzi viene de familia sacerdotal. Entonces, desde que él tenía toda una vocación sacerdotal y Dios es como que hace un giro, un ajuste en esa vocación sacerdotal y lo convierte en profecía. Y aquí incluso puse una cosa aquí que Ezequiel es un sacerdote sin templo, porque él se preparó toda la vida para ser sacerdote, pero él ya no había templo cuando él empezó su ministerio. Él ya estaba en Babilonia y ya no había un tiempo donde él pudiera ejercer eh, su idea sacerdotal como tal. Y entonces Ezequiel dice en el 1:1, en el día quinto del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba yo deportado a las orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. Porque sabemos más o menos, se cree, se hace un cronograma. Incluso esa es una cosa que vamos a hablar de Ezequiel. Ezequiel es el libro más fácil de cronológicamente de entender de los profetas, porque los profetas a veces enredan mucho, pero Ezequiel no. Ezequiel, como historia cronológica, es bien clarita y bien marcada la cronología histórica que le hace en todo su libro, a pesar de que su contenido sí es un poco más complicado. Y mm,
¿Qué más podemos hablar aquí de él como sacerdote? Los sacerdotes inician la edad de 30 años, y eso encontramos en Números, creo que capítulo 4 versículo 3 menciona eso, que a los 30 años los sacerdotes empezaban con su ministerio, y es por eso que Jesús empieza también a los 30 años su ministerio, pero eh, cuando él cumplió la edad, él estaba en Babilonia sin templo. Y entonces, ese ya empieza con un choque muy grande para Ezequiel. No sé cuántos de ustedes, pero imagínense uno prepararse toda la vida para poder ejercer algo y cuando llega el momento que tú te preparaste todavía para ejercer, la historia cambió y no puedes ejercer esto porque la realidad es otra, diferente a la que te habías preparado toda la vida. Como mencioné, Ezequiel es un hombre con poder porque Ezequiel significa Dios fortalece o Dios hace fuerte y Dios va a hacer esto tanto de manera personal en la vida de Ezequiel como de manera comunitaria usando Ezequiel y sus profecías y su mensaje para poder eh, fortalecer al pueblo en un momento de dolor, en un momento de crisis que fue el contexto histórico. En el año, a ver, sí. 500, el segundo exilio babilónica, Jerusalén todavía existe, pero ya está en decadencia. Desde aquí él fue deportado junto con con 10 años antes, ¿no? Junto con la élite de Judá, sacerdotes, artesanos, nobles, porque él era un sacerdote, porque él venía de una familia sacerdotal. Él es muy erudito para escribir de los mejores escritos del hebreo de los profetas. Ezequiel es de los que tiene mejor escritura, porque él es un tipo bastante estudiado comparado a otros profetas que son campesinos, ¿no? Son pobres, no, como Jeremías, por ejemplo, viene de una realidad bastante diferente a la realidad de Ezequiel. Y Ezequiel, como ya mencioné, es un sacerdote sin templo. Pero volvemos aquí. Él está al lado de afuera de la gran ciudad de Babilonia. Eh, Ellos quedaron como en tiendas alrededor de Babilonia y porque estaban viviendo como esclavos. Y en el año 592 empezó a escribir. Y es importante que percibamos aquí el papel de la escritura de Ezequiel, cómo funciona. Ezequiel es un joven aspirante al sacerdocio. Él es un levita de la familia de Aarón, porque solo podía ser sacerdote si era levita de la familia de Aarón. Y él está preparado para ser sacerdote. Pero solo podría ser un sacerdote si estuviera en Jerusalén, si estuviera en Judá. Y como él fue llevado como cautivo, como esclavo, eh, eso, ¿por qué estoy repitiendo esto? Porque en su escritura, las imágenes que vamos a ver en las visiones de Ezequiel son imágenes que van a ser paralelos o que van a recordar las figuras del templo, las figuras de Levítico. Si no tenemos una buena idea del templo y de las descripciones de Levítico para los sacerdotes, no vamos a entender mitad de las figuras que menciona Ezequiel porque la mayoría de las imágenes que ve Ezequiel está conectada con el templo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le enseñaron toda la vida. El lenguaje sacerdotal, las costumbres sacerdotales, todos los pasos para ser un sacerdote, porque él se estaba preparando para ser sacerdote. Ese es el lenguaje que él conocía. Y Dios usa ese lenguaje conocido de Ezequiel para indicarle visiones poderosas que va a impactar mucho y que son bien interesantes, pero que logramos entender muchos de los significados de las visiones de Ezequiel cuando entendemos que él era un sacerdote. Entonces hay muchas figuras que son paralelas a las figuras de Levítico en sus narraciones fantásticas. Y, y cuando digo fantástica es como algo fuera del común. Las visiones de Ezequiel son bastante extraordinarias. Y las visiones de Ezequiel hay ángeles, hay tronos,
y eso de nuevo, con un lenguaje sacerdotal bien marcado. ¿Por qué? Porque él era un tipo prestigioso para ser sacerdote. Él fue entrenado para esto. Ese es el lenguaje que Ezequiel entiende y es por eso que Dios se revela así en un lenguaje que él pueda entender y interpretar esto desde la invasión babilónica. Entonces, primera clave de lectura para entender a Ezequiel, entender el lenguaje sacerdotal. Y para entender el lenguaje sacerdotal, yo voy a tener que devolverme y leer el libro de Levítico, donde está todas esas reglas sacerdotales para poder entender mucho de las cosas que va a mencionar Ezequiel en sus visiones, porque él está usando un mensaje sacerdotal. Eh, mm, Ezequiel, como mencioné al principio, también es un mensaje súper hiperbólico, o sea, está lleno de exageros. Son imágenes fantásticas, extraordinarias, que no estamos acostumbrados a ver y por eso a veces no entendemos qué está sucediendo ahí. Y voy a tratar de explicar algunas de ellas así bien rápidamente hoy. Eh, es el más elitizado de los tres grandes profetas mayores, que es Isaías, Jeremías y Ezequiel. Él es más elitizado, es el que tiene un hebreo más fino. El hebreo de Ezequiel es impecable desde el original. Eh, ¿Por qué? Porque Jeremías, por ejemplo, su libro es entendible, sí, pero Jeremías es un hombre de pueblo. Mientras que Ezequiel es sacerdote, es un hombre que pasó toda la vida estudiando la Torá, estudiando la ley, escribiendo. Entonces, la capacidad de Ezequiel como escritor es una capacidad literaria impresionante. Se pasa Ezequiel en su buena escrita. Y él tiene una imaginación fuera de común. Y por eso sus imágenes me gustan tanto de manera personal. ¿Por qué? Porque son muy cercanas a de la literatura apocalíptica, porque son unas cosas así que no tienen lógica, son como enigmas. Leer Ezequiel, o para mí, yo juego con las visiones de Ezequiel como si estuviera jugando con un rompecabezas, porque hay varias piezas y uno tiene que ir armando para poder construir una imagen con significado. Ese es Ezequiel. Eh, el- pero como mencioné también, la parte de como cronograma cronológico, él es más fácil de entender, su cronología es bien fácil, al contrario de Isaías y Jeremías. Es de, Jeremías es como un compilado, una recopilación de cánticos, de poemas, de lamentos. Ezequiel no. Ezequiel tiene una escritura cronológica. Isaías son tres Isaías. Ni siquiera es uno solo. Ezequiel no. Ezequiel es uno solo de inicio al fin y es de su propio puño y textos que ya fueron pensados para ser escritos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los documentos del Antiguo Testamento viene de una tradición oral. Ellos aprendían eso y decían eso. La mayoría de los profetas son profetas de oralidad. O sea, ellos decían y revelaron esto. eh, pero después de algún tiempo, alguien eh, escribió esas profecías, escribió esos textos, estas historias y lo editó. Eh, pero la mayoría del Antiguo Testamento son textos que empezaron siendo hablas, o sea, que empezaron siendo discursos, que empezaron siendo discursos orales y después se convirtieron en algo escrito. Ezequiel no. Ezequiel empieza su documento escribiendo desde entrada y escribe en un lenguaje sacerdotal para que los otros sacerdotes leyeran y los otros miembros de la élite de Judá, que había sido llevado también como cautivos, pudieran leer y encontrar el sentido fácil. Entonces, Ezequiel incluso es bien fácil. ¿Por qué yo digo que es fácil cronológicamente? Porque él nos va dando los años. Él va dando bien bonito así. En el año tal, cuando sucedió esto fue lo que pasó. Y aquí, por ejemplo, desde entrada, ¿no? En el día quinto del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados en la orilla de Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios.
Habían pasado 5 años y él es bien bonito para darnos las historias cronológicas. Él nos va ubicando históricamente de una manera bien fácil. Mira, el versículo 16 del capítulo 2. Al cabo de 7 días, el Señor me dijo lo siguiente: Hijo del hombre. Ese es un término muy propio de Ezequiel. Él usa la palabra, la expresión hijo del hombre. Pero al contrario del hijo del hombre de Daniel, cuando él usa hijo del hombre en Ezequiel es solo para referirse a ser humano. Cuando él usa el término hijo del hombre, no es el mismo hijo del hombre de Jesús y no es el mismo hijo del hombre de Daniel. Es el hijo de hombre cuando dice eh, ese ser humano, es para decir cuando Dios usa hijo del hombre, es para simplemente en Ezequiel tiene el sentido de humano, de ser humano, de hijo de un ser humano, obviamente. Pero, por ejemplo, si vamos aquí. Capítulo 8. En el día quinto del mes sexto del año sexto, yo estaba sentado en mi casa junto con los jefes de Judá. De pronto el Señor puso su mano sobre mí. Y así él va dando eh, los, los textos cronológicos de manera bien bonita en Ezequiel. Él hace es el único texto profético que no es difícil hacer un cronograma, principalmente los profetas mayores, un cronograma así histórico, una línea histórica de cuándo está sucediendo, cuándo él está viendo qué está pasando en estos días. Entonces, vamos a poner un punto aquí para Ezequiel de que él no es lo más difícil en todo. Por ejemplo, en esa idea cronológica. Él es el profeta más ordenado en poder contarnos los hechos, principalmente porque lo que les estoy diciendo es, su libro ya fue pensado para ser escrito. Hay años registrados, hay un esquema bien fácil de ser sentido. ¿Y qué tipo de figuras de retóricas está usando, figuras de lenguaje está usando? Él usa ilustración, él usa alegorías, él usa, como mencioné, todo eso, poesía, hipérbole, eufemismo y ese tipo de cosas para esto. Entonces, Ezequiel empieza como, él es como ese chico, ese joven, ese muchacho que está llegando a la madurez, llegando a los 30 años de edad y imaginando que iba a ser sacerdote y ahora todos sus sueños fue destruido porque nunca más él va a poder ser sacerdote porque él está en Babilonia. Y entonces Dios lo llama para profetizar y él recibe de la parte de Dios un enigma, porque él no fue entrenado para ser profeta, él fue entrenado para ser sacerdote. Y entonces él está ahí llorando al lado del río, como ya mencionamos aquí, el río Quebar. Y yo me acuerdo mucho cuando empiezo leyendo Ezequiel, Salmos 137 si no estoy equivocada. Déjame ver. Salmos capítulo 137. Me ve si es este salmo mismo que yo estoy pensando, que es el salmo que dice que yo lloraba. Dice, sí. Salmo 137 dice así la palabra de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres y nos decían, cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que mi mano derecha se seque, si de ti no me acordara, ni pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Señor, acuérdate de los edomitas, el día que cayó Jerusalén, arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Y aquí hay un versículo que me parece súper escandaloso en la Biblia, me escandaliza mucho.
Es hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos ha hecho. Y aquí este es el versículo que me atribula mucho, que es, felices, feliz el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Ok, porque ese texto es asustador. Y les doy un contexto aquí que es un contexto de Ezequiel. Ellos están en Babilonia y ellos están llorando y lamentando porque fueron llevaron cautivos. Porque, y aún cuando algunos estaban en situación no tan malas, como por ejemplo Ezequiel, podía escribir. Si él podía escribir, su situación no era de las peores en la cautividad. Para empezar de ahí, porque escribir era algo bien caro y bien para élite, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando yo llegué a Semisud, aquí a Ecuador, yo estaba, o sea, las habitaciones son cómodas en el seminario. Eh, Mm, Si me preguntaba si yo comía bien, yo te voy a decir, depende. ¿Por qué? Porque yo extrañaba mucho la comida de mi país cuando yo llegué aquí y es bien diferente. Entonces yo por extrañar la comida de mi país pasaba me quejando, pero estaba relativamente bien. Y entonces estábamos estudiando Antiguo Testamento y estábamos estudiando el exilio. Y yo le dije, pero si ellos no estaban sufriendo tanto, ¿por qué hacen tanto drama? Y entonces mi profesor de Antiguo Testamento, porque ellos son iguales a ti, me dijeron. Y yo le dije, ¿cómo que iguales a mí? Y entonces yo no soy dramática, dije en este momento, ¿no? Y mi profesor dijo, ¿cómo que no eres dramática? Aquí tú tienes buena estadía, tú tienes buena comida, estás teniendo buenos estudios y tú pasas todo el tiempo, ay, porque la comida de mi país, ah, porque mi casa, porque mi mamá, porque mi tierra, porque mi clima, porque las cascadas que hay en mi ciudad. Y realmente yo paso, porque la carne de Brasil, y porque, ay, porque la harina, y tantas cosas que yo extrañaba. ¿Por qué? Porque salí de mi idioma. Las cosas que más me costó realmente fue básicamente como renunciar a mi idioma y para poder defenderme aquí, ¿no? Sobrevivir aquí. Y algo así hay una pérdida de identidad muy grande. Y es esa pérdida de identidad que está viviendo Ezequiel y escribiendo Ezequiel, cuando el pueblo está lejos de su tierra, de su cultura, de su lengua, de su comida. Y, y algunos, como mencioné, Ezequiel sí tenía condiciones para escribir, su situación no era así tan terrible, pero de manera física, ¿no? Pero sí, él estaba perdiendo identidad en sí mismo ya era una situación bastante crítica. Pero bueno, eh, él está en la frontera ahí del río llorando y hay imágenes que él empieza a ver, si ustedes empiezan a leer, voy a volver a Ezequiel. Si ustedes empiezan a ver las imágenes de Ezequiel desde el primer capítulo y dije, de pronto me fijé y vi que del norte venía un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de fuego fulminante y de gran esplendor. En medio del fuego, algo semejante a metal refulgente. También en medio del fuego vi algo parecido a los cuatro seres vivientes. Cada uno de ellos tenía tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas, sus pies parecían pezuñas de ternero y brillaban como el bronce bruñido. En su, en sus cuatro costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Mira, si vamos imaginando de manera literal, es asustadora realmente las visiones. Estos cuatro seres también tenían caras y alas, y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban no se volvían, sino que uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente, los cuatro tenían un rostro humano. A la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro y por detrás de águila. Algo bastante parecido a esto vamos a encontrar en los cuatro seres vivientes de Apocalipsis, ¿no? Tal era su cara y con ala tocaban. Ok. Mira, estos versículos 13, esos seres vivientes parecían carbones encendidos, antorchas que se movían de un lado para otro.
y el fuego resplandecía y desprendía relámpagos. Los seres vivientes desplazaban de un lado para otro con la rapidez de un rayo. Y él sigue aquí describiendo los seres vivientes, pero eh, mm, hay una descripción también, hay muchas cosas parecidas a la descripción del Hijo del Hombre que hay en David. Mm, Pero yo quería encontrar aquí, después voy a leer, paralelos que hacen con el templo. Y la cuestión es, todo eso que él está viendo de seres vivientes, de trono, que está ahí, ¿dónde él está? Él está al lado del río de Babilonia. Pero toda esa visión que él está teniendo es para decir, es para describir la gloria de Dios. Y aquí hay una cosa que es para explotar la cabeza de cualquier judío, realmente, porque es como él había crecido enseñado de que la gloria de Dios solo podía estar en el templo de Jerusalén. Pero ahora el templo iba a ser destruido y él está ya en Babilonia y la gloria de Dios está en Babilonia. Él está viendo la gloria de Dios en Babilonia y eso realmente es una cosa así como para impactar demasiado la cabeza de un judío y peor de un judío sacerdote como era el pobre Ezequiel. Entonces, él está, la gran inquietud de Ezequiel es porque la gloria de Dios está en las fronteras, en la orilla de un río de Babilonia y no en el templo de Jerusalén y no en el templo de Sión que todavía estaba en este momento. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios está en Babilonia. Si Babilonia es el lugar profano, Babilonia es el peor lugar del mundo para los profetas, para todo el pueblo de Israel. Entonces es como todo el libro de Ezequiel va a partir de esta visión de Ezequiel tratando de lidiar con ese gran enigma, con ese gran desafío de entender por qué Dios está en Babilonia. ¿Qué está haciendo Dios en Babilonia? Por favor, espera. ¿Cómo es así? Es como, y él empieza a decir, ¿acaso Dios ahora abandonó Israel y eligió a Babilonia? Es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué yo estoy viendo la gloria de Dios en Babilonia si Babilonia es territorio enemigo? Y es como Dios desistió de Judá de una, o sea, por completo. Eh, Ahora, y eso está a punto de que Babilonia conquiste Judá. Entonces es como Dios cambió de lado, Dios nos traicionó, porque yo estoy viendo la gloria de Dios aquí sentada en Babilonia. Entonces esa primera etapa del libro de Ezequiel es tratando de explicar por qué la gloria de Dios de explicar que la gloria de Dios es más grande que un tabernáculo, más grande que un templo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, esa es la gran pregunta de los primeros capítulos de Kiel, que es, ¿por qué la gloria de Dios está en Babilonia y no está en Judá? ¿Por qué no está en Jerusalén? Porque está aquí en ese río que yo estoy aquí sentado y viendo. Entonces, y él va a ver todos esos seres vivientes y él va a combatir también las primeras advertencias de Israel, para Judá es, prepárense porque ustedes van a caer, porque Dios va a permitir que Babilonia los conquiste. ¿Por qué? Por la idolatría, porque ustedes, la idolatría que ustedes cometieron les llevaron a practicar mucha injusticia y entonces él se va a enfocar en la justicia social, sí, no tanto como otros profetas como Jeremías. Ezequiel va a hablar del comportamiento o de esa justicia social, pero él habla mucho más desde el punto de vista de las idolatrías, de las injusticias promovidas por Judá cuando abandonó la santidad a Dios. Y entonces lo que Ezequiel va a hablar mucho es que Dios se alejó, la gloria de Dios se alejó del templo. ¿Por qué? Porque el templo fue profanado, porque ellos se volvieron idólatras, porque ellos no mantuvieron la santidad y la sacralidad del templo. Y entonces, la primera crisis que tiene Ezequiel es, ¿por qué Dios salió de Judá?
Y esta cuestión se soluciona un poco en el libro para cuando él entiende que la gloria de Dios es más grande que un templo, que una ciudad, que un país. La gloria de Dios llena toda la tierra. Y entonces él empieza a una idea después en la segunda parte del libro, él empieza una cosa bien rara, que es él empieza a hablar juicios y visiones contra las otras ciudades que van a ser juzgadas por Babilonia. Por ejemplo, hubo otras ciudades que incluso influyó en Israel, en Judá, para que ellos cayeran en idolatría. Por ejemplo, la alianza que hizo Judá con Tiro y con Egipto. La alianza que hizo Judá con Tiro y con Egipto, principalmente con Egipto, fueron estas alianzas que hizo Judá que es como que hubo una mezcla, hubo un sincretismo con la espiritualidad de Tiro, con la espiritualidad egipcia, y estas malas influencias, vamos a decir así, contaminaron del pueblo de Judá y Judá empezó a ser cruel, así como era Egipto, así como era Tiro. Y entonces Dios va a dejar bastante claro que por esas malas influencias que tuvo Judá, es que él estaba permitiendo que Babilonia los conquistara, pero en Ezequiel va a decir, y Babilonia no va a conquistar solo Judá, también va a conquistar Tiro, también va a conquistar Egipto, ellos también van a sufrir. Ellos también van a sufrir bajo el poder de Babilonia. Es como que Dios usa Babilonia para juzgar o para dar su merecido a Judá, pero también a Tiro y también a Egipto. Y sus reyes que son arrogantes y crueles. Y esto es hasta el capítulo 33. Él va a hacer esa, ahí es primero el anuncio del juicio de la conquista hacia Judá. Después la conquista y como la opresión que va a sufrir, el castigo que va a sufrir las otras naciones. Y después llegamos a una última parte de Ezequiel, que es cuando él soluciona ese enigma de Dios cambió de lado. No. Dios no cambió de lado. ¿Por qué? Porque cuando llega del 33 en adelante empieza la hora de que Babilonia reciba su merecido. Es como, no es como que ellos estaban incluso dudando de que quizás ahora Dios está respaldando a Babilonia. Y es como Dios usa Babilonia por un tiempo, pero también llega el momento de que Babilonia pague la cuenta. Y entonces, del capítulo 34 en adelante, hay esa destrucción de Babilonia, las visiones de destrucción de Babilonia, y empieza una restauración de Israel por medio de una esperanza mesiánica, que Dios va a levantar un rey del semejante a David, del linaje de David, y esa expectativa o toda esa base mesiánica de Ezequiel es muy importante para lo que viene en el Nuevo Testamento con Jesús. Porque aquí Dios en Ezequiel, en sus últimas partes, él va a decir, él va a restaurar los caminos del pueblo y él va a empezar esa restauración por los corazones del pueblo de Israel. Y entonces, aunque las imágenes son un poco complicadas, eh, son unos ángeles raros, hay unas cosas que tienen que ver con la gloria, el acabot de la gloria de Dios, que se manifiesta también con imágenes del tabernáculo. Y, por ejemplo, el capítulo 37 que es del valle de huesos secos. Ese es un capítulo y merece un estudio, para eso vamos a llegar allá. Espectacular. Mis dos capítulos preferidos de Ezequiel es el del Valle de Huesos Secos y de las aguas, la visión de las aguas. Pero este episodio del Valle de los Huesos Secos es un, él mira un valle con un montón, es como la gente. Me imagino que es un poco asustador porque yo vivo aquí al lado, yo estoy hablando con ustedes sentada al lado del cementerio. Yo vivo en un tercer piso. Entonces, de aquí yo estoy justamente pegadita aquí al cementerio Jardines del Valle. Entonces, de mi cuarto, yo tengo una vista panorámica del cementerio. Y hay gente, mi tía me vino a visitar de Brasil el año pasado, y esa señora no podía ni dormir.
Porque por miedo del cementerio que estaba al lado, le teníamos que dar una pastillita de dormir. Yo, pero tía, ellos están muertos, ellos no te pueden hacer nada, ellos no te van a hacer daño. Tenga miedo de mis vecinos vivos, pero de mis vecinos muertos, ellos están bien tranquilitos ahí, no chismean, no hablan mal de ti, no se quejan, ellos son excelentes vecinos, los quiero, los aprecio. Pero el punto aquí es, a mí no me da nada de miedo, yo siempre vivía al lado del cementerio, en Brasil también yo vivía al lado del cementerio, pero hay un misterio de Dios en mi vida y como ser vecina del cementerio. Pero el punto no es este, yo porque no tengo miedo, realmente no me da nada de miedo, yo no tengo, incluso si yo pudiera, si yo tenía yo tengo un sueño en mi cabeza que era si yo pudiera, yo abría una puerta por el muro del cementerio y cruzar al seminario, porque el seminario está en la otro muro del cementerio, por el cementerio. Yo pasaría tranquilamente por dentro del cementerio para no tener que dar una vuelta más grande para llegar al seminario. Pero ¿por qué no me da miedo? Porque el cementerio que yo tengo aquí al lado, es Jardines del Valle, es bien lindo. Hay un laguito, hay un montón de, de césped y de florcitas. Es una cosa incluso hermosa, me parece bien bonito la vista que yo tengo del cementerio aquí. Pero imagínense que fuera solo los huesos. Ahí sí, hasta yo que no tengo miedo, si fuera un montón de huesos aquí abiertos, eso iba a ser una visión terrible. Y esa es la visión que Dios da a Ezequiel, un valle enorme con un montón de calaveras, con un montón de huesos, de esqueletos ahí. Y dice, Ezequiel, ¿tú puedes esos huesos volver a vivir? Y la respuesta de Ezequiel es bien pilas, porque si fuera yo iba a decir, obvio que no, que no, un montón de huesos secos viejos para como que va a volver a vida. Pero Ezequiel es bien pilas, es bien bueno ese muchacho. Y él lo que dice es, Señor, tú sabes, tú sabes de todas las cosas, ¿no? Él pone la responsabilidad para Dios. Y, y en esa visión de los huesos secos, por ejemplo, él está viendo, hay una muerte del pueblo de Israel. Es como que se quedaron solo los huesos. Y aquí él no solo está pensando en una muerte corporal, porque mucha gente murió en esa guerra con Babilonia, pero él está pensando principalmente en una muerte espiritual. Israel era como un valle de huesos secos, más que de manera literal, de una manera espiritual. Es como el fin. Ellos quebrantaron tanto la alianza que con el Dios verdadero que ahora está en un exilio. Y entonces él estaba profetizando, la ciudad de Jerusalén estaba toda destruida, había quedado algunos allá, pero trataron de sobrevivir, muchos no lograron ni siquiera sobrevivir. Y entonces Ezequiel ve esos huesos siendo traídos a la vida de vuelta por medio del soplo de Dios. Y estos huesos siendo recubiertos con carne de nuevo. Si nos imaginamos así de manera poética, es algo bonito lo que Dios está haciendo, pero si imaginamos de manera literal, eso es peor que una serie de zombies, ¿no? Es una cosa bien horrible si imaginamos esa visión, por ejemplo, de manera literal. Entonces, él empieza ahí a ver que Dios está como que trayendo nuestra vida por medio del soplo del Espíritu y es como hay una resurrección del pueblo de Dios. Y esta idea del Antiguo Testamento va a provocar, como ya les mencioné, todo el debate de si es posible una resurrección a través del Mesías. Y en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de esta visión por medio de la resurrección de Cristo y de como principio, ¿no? De toda la resurrección espiritual que tenemos en nuestra vida desde que aceptamos a Jesucristo. Y ellos miraban esa visión, ¿no? Del valle de huesos secos y dice, va a llegar un tiempo donde va a haber una resurrección para todos los que tuvieron una muerte espiritual por medio del soplo de Dios y por medio de un Mesías descendiente de David. Y eh,
en esos capítulos finales deja claro que Dios no se cambió de lado, Dios no o sea, no tiene una alianza con Babilonia, todo lo contrario, Dios también va a destruir Babilonia, Babilonia también va a caer, y aquí hay la figura de Gog, Magog, que Ezequiel ve que mucha gente pone como si fuera para el futuro, pero no, cuando Ezequiel está hablando de Gog y Magog, está hablando de las naciones extranjeras de esa época, especialmente, principalmente las que mencioné aquí ya, Tiro y Egipto, y ahora también Babilonia. Entonces, aquí Gog representa los líderes tiranos y de las potencias mundiales que oprimían y que causaban muchas maldades, ¿no? Y porque Gog, pero llega un momento donde Gog es destruido de diferentes formas. Y Ezequiel usa recursos literarios típicamente de su época para representar lo grande que era el juicio de Dios sobre todas las naciones y un juicio que va a ser final y que va a dar luz o dar paso a Jesús. Principalmente esa idea apocalíptica de que Jesús va a venir como un juez y va a reinar sobre todo el mundo y toda la maldad va a ser destruida, ¿no? Entonces, en la Biblia hebraica, obviamente nosotros ya entendemos que es Jesús porque ya tenemos el Nuevo Testamento, pero cuando Ezequiel estaba dando esas visiones, lo único que él sabía es llegará un momento donde Dios va a destruir todos los malos y todos los opresores van a recibir su merecido y los que son fieles a Dios, tementes a Dios, estos van a ser héroes. Y, y no es solamente el pueblo de Israel, hay extranjeras que entran en la historia de salvación, por ejemplo, Rahab, Ruth, que entran en la genealogía de David como historia de salvación. Entonces, la Biblia no está definiendo un juicio sobre una nación. Él va a ser un juicio sobre toda la iniquidad, sobre toda la crueldad, sobre todas las maldades que hay en el mundo. Y principalmente en la figura de Babilonia, que en su época, en la época de Ezequiel, era la representación más grande de toda la maldad que había en la humanidad. Entonces, los temas teológicos fundamentales para ya ir cerrando nuestro tiempo es la gloria de Dios es móvil. Dios no está atado a un templo. Dios se mueve con su pueblo en el exilio. Dios se mueve con su pueblo en las pandemias. Dios se mueve con su pueblo en tiempos de dolor, en tiempos de crisis, en medio de dificultad. Y ese es un mensaje pastoral lindo en Ezequiel. La gloria de Dios no está en lugares. La gloria de Dios está en personas. Y Dios se mueve con su pueblo, independiente de cuál es la situación. Y eso es bien bonito y bien trascendental. Atraviesa todo el libro de Ezequiel y empieza por ahí. Otra cosa que es bien importante en Ezequiel es la responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque él dice cosas como el alma que pecar, esa morirá. Ezequiel 18:14. Él va a decir, porque ellos hablaban mucho, culpaban a los padres, a los abuelos, a todo eso, porque nuestros abuelos en la versión que tengo aquí es, la persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del padre como la del hijo. Y esa es una cosa que es, ellos, los que estaban, por ejemplo, cautivos, llevados al exilio, ellos creían que ellos fueron unas santas palomitas de Dios y la culpa era de todos, de los padres, de los abuelos, de los antepasados, de los reyes. Y Dios va a decir, no, la culpa es de todos. Ustedes también son responsables por lo que se está dando ahora, porque si esa generación hubiera sido fiel, nada de eso estaría pasando. Entonces, hay un mensaje desde Ezequiel que es bonito y que es importante, es no asumir nuestras responsabilidades individuales frente a las cosas. Por ejemplo, ahora estamos en crisis ecológicas en todo el mundo y nosotros culpamos a todas las personas, mientras menos a nosotros mismos. Y es como, el clima está loco en casi todos los países por culpa nuestra, por culpa de nuestra generación que no está preocupada con la creación. Y es solo un ejemplo, ¿no? Pero hay varias otras maneras donde podemos aplicar. Para mí, quizás el tema más lindo de Ezequiel es el tema de el nuevo corazón.
Y eso es algo que es hermoso y eso se va a cumplir y ya estamos ya en el, caminando para el final, hacia el final de Ezequiel, que es, no, casi al final tampoco, pero en el capítulo 36, versículo 26 y 27, ese es un clásico. Y este es lo que Jesús cumple a través del Espíritu Santo, es les daré un nuevo corazón. Y eso siempre digo siempre a mis estudiantes, a mis ovejas, es, evangelio no es un cambio de ropa, evangelio no es un cambio de lenguaje, evangelio no es un cambio de look, evangelio es un cambio de corazón. Evangelio es trasplante de corazón. Dios tiene que cambiar. Cuando aceptamos a Jesucristo, lo que Dios quiere cambiar es nuestro corazón. La ropa, el testimonio, esas cosas son procesos que se dan naturalmente. Cuando nuestro corazón es cambiado, entonces todo lo demás, lo externo, se va a reflejar. Pero la cosa más importante de la vida, de nuestra vida y del Evangelio es ese cambio de corazón. Y dice así Ezequiel. ah, Voy a leer desde un poquito antes. Desde el 24, Ezequiel 36, 24. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré, ponga atención, ese versículo es muy lindo, quizás el versículo más lindo de Ezequiel. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra y ahora que ahora tiene y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y hará que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Y ese es algo bien bonito o un tema central aquí porque con Jesús y a través del Espíritu Santo, que su Espíritu que es infundido en nosotros, el Espíritu Santo nos va cambiando, va transformando nuestro corazón, va limpiando nuestras impurezas, quitando nosotros de nuestros pecados y vamos siendo transformados para la gloria de Dios. Otro tema que me gusta mucho, ya se dieron cuenta, es el Valle de Huesos Secos. Y aquí hay una imagen profética de una resurrección de Israel y nacional espiritual, pero también una resurrección, podemos entender de una manera más amplia, que viene por medio de Cristo Jesús. Y el nuevo templo, ese es algo también bien importante de Ezequiel, aunque hay otro texto de Ezequiel que me gustaría, que me encanta, que es bien bueno, que es después de 34, 36, el valle de huesos secos es 37, la visión del templo futuro. Yo estaba buscando la visión de las aguas, creo que está antes. Con las profecías contra Edom, bla, bla, bla. Muy bien, ese otro texto que me encanta es la visión de las aguas que están por los tobillos y que van subiendo, subiendo hasta que el espíritu le lleva a nadar en aguas profundas. Y otro tema que es bien importante en Ezequiel es el tema del el nuevo templo. Desde el 40 al 48 hay una visión escatológica que anticipa todo el tema de la nueva Jerusalén de Apocalipsis. Así que para cerrar, porque mi tiempo ya se acabó, yo puedo quedar aquí toda la noche hablando de Ezequiel. Eh, él tiene unas cosas así bien raras, ¿no? Él se quedó mudo por un tiempo. Hubo una cosa de Ezequiel que me parece bien rara y yo que no creo que yo no podría, que fue él se acostó sobre un solo lado, él dormía para un solo lado por 390 días. Dios le hizo dormir de un solo lado y después 40 días más para el otro lado. Hay una cosa aquí terrible que hacen Ezequiel, que es él cocinó pan sobre un esterco. Y eso es terrible. Él hace unas cosas bien raras. Él se rapó la cabeza también y cortó su cabello en tres partes. Y todo eso son unos actos simbólicos que hizo Ezequiel. Cada gesto de cada cosa media loca que le hacía, era una profecía visual para que la gente vea y entienda lo que Dios está tratando de decir, porque Ezequiel fue como un teatro viviente, es como un teatro vivo de lo que Dios estaba haciendo que él profetizara.
Eh, y eso me parece súper interesante y súper pedagógico, ¿no? Que él encarnara así, que Dios le usara. Otra cosa que es bien triste sobre Ezequiel es que Ezequiel era casado, pero su esposa va a morir, su esposa fallece en el capítulo 24, creo, que dice, y Dios le prohíbe llorar por su esposa. No, eso me pareció bien cruel. Entonces aquí hay un acto simbólico también de nuevo, de que Ezequiel no pudo llorar por su esposa y no es porque no la quería, dice que ella era su deleite, ella era o sea, se notaba que ella era la niña de sus ojos, la alegría de su vida, y ella fallece, y en el capítulo 24 Dios va a prohibir llorar por la pérdida de su esposa como una señal de que no podían llorar también por la pérdida de Jerusalén. Entonces, es como que ese silencio profético anticipa eh, toda esa sequedad emocional del exilio. Y hay una cosa que me parece bonita en Ezequiel. Hay una frase clave en el libro de Ezequiel. Hay una frase que se repite más de 70 veces, o sea, estamos hablando de una cosa que repite mucho en el libro de Ezequiel. ¿Y cuál es la frase que más se repite en el libro de Ezequiel? Más de 70 veces es, y sabrán que yo soy el Señor. Y sabrán que yo soy el Señor. Y sabrán que yo soy el Señor. Él repite esa frase más de 70 veces en todo el libro. Entonces, el propósito de todas las profecías de Ezequiel es de juicio, pero también es de restauración. Dios permitió todo eso, no solo para castigar, no, y para disciplinar el pueblo, pero también para consolar. Y esto, y sabrán que yo soy el Señor, es para revelar el carácter de Dios en todo el libro de Ezequiel. Ezequiel está dividido en tres partes. Para mí, o yo lo divido en tres partes, que es del capítulo 1 al capítulo 24. Dios se revela a Judá por medio de la caída de Jerusalén. Entonces, la gloria de Dios abandona el templo de Jerusalén y Dios permite que toda Jerusalén sea destruida. Eso es del capítulo 1 hasta el 24. Del 25 hasta el 32, Dios se revela a las naciones por medio de su juicio. Y aquí va Egipto, Tiro y Edom, principalmente esas tres naciones. Es como ninguna nación, por más pagana que sea, está fuera del alcance divino, ¿no? De las consecuencias de sus acciones y del castigo divino. Y de 33 al 48, Dios se revela por medio de la restauración. Y aquí es donde están las escenas más importantes, que es el nuevo corazón que acabamos de leer, el valle de huesos secos en el capítulo 37, el nuevo templo. Entonces hay un cierre glorioso del, de Ezequiel. El de Ezequiel cierra de manera bien bonita. Aquí, los levitas, el río. Ah, ya encontré el texto que yo estaba buscando, que es el Ezequiel capítulo 47. Ese es creo que mi visión preferida de Ezequiel. Y Ezequiel termina con una frase. Y la frase es Jehová Shammah. Y Ezequiel termina con la frase, el Señor está allí. O el Señor habita ahí, o ahí habita el Señor, como o aquí habita el Señor, como ustedes prefieren. Pero todo el libro de Ezequiel termina con esa frase de esperanza que es Jehová Shammah, el Señor habita ahí. Entonces, termina con esa idea que me incluso estaba en una iglesia recientemente que me llevaron a predicar en Puerto Rico que se llama Jehová Shammah. Pero para terminar, y ahora sí termino de verdad, prometo, ya pasé 8 minutos de mi tiempo. Ezequiel nos enseña que cuando todo parece perdido, Dios todavía puede fortalecer. Cuando los huesos están secos, el Espíritu puede soplar de nuevo. Y cuando la gloria se va, Él promete volver a habitar, pero ahora ya no necesariamente en templos hechos por manos humanas, sino en nosotros y entre nosotros. El Señor está aquí. Y con esta frase de Jehová Shammah, como Ezequiel termina su libro, yo termino mi exposición de esa noche para escucharles.